500 millones de llantas se consumen cada año globalmente. ¿Por qué estos anillos requieren tanta ingeniería técnica? A simple vista, parecen componentes sencillos rodando sobre el asfalto, pero en realidad soportan el peso de toda la industria móvil a lo largo del equivalente a miles de millones de millas. Para cubrir la demanda, se usan aleaciones refinadas, pero esto es solo el comienzo. Se ve cómo la fundición a alta presión llena los moldes metálicos. Se puede notar el cambio en la textura tras el mecanizado de precisión que perfila los bordes. Por eso, la inspección de calidad examina cada unidad rigurosamente. El resultado es una estructura duradera capaz de mantener la estabilidad, siendo la intersección exacta de velocidad y peso. El metal espera ahora su siguiente fase sin prisa. Unos pocos metros bajo la superficie, esa es la escasa profundidad a la que yace la bauxita en vastas extensiones de tierra teñida de rojo. El viaje de una llanta de aleación no comienza en el interior de una fábrica, sino en estas zonas de minería a cielo abierto, donde se encuentra uno de los minerales de aluminio más ricos del planeta. A diferencia de muchos otros minerales que requieren excavaciones profundas, la bauxita se extrae en áreas que han sido minuciosamente evaluadas por equipos geológicos. Las excavadoras de alta capacidad retiran primero la capa superior del suelo, preservándola cuidadosamente para la restauración del terreno una vez finalice la minería. Debajo de esta cubierta orgánica yace la capa de bauxita, una roca blanda en tonos rosas, marrones o rojo intenso, que contiene una alta concentración de óxido de aluminio. Pero esto es solo el comienzo del proceso de transformación. ¿Por qué es necesario triturar el mineral en pedazos más pequeños antes del procesamiento químico? A simple vista, la roca extraída parece lista para el tratamiento térmico inmediato. Sin embargo, las grandes trituradoras industriales aumentan drásticamente la superficie de contacto entre el mineral y la solución alcalina de la siguiente fase. La bauxita finamente molida se introduce en tanques de reacción donde entra en contacto con una solución de sosa cáustica bajo alta temperatura y presión. Bajo estas condiciones extremas, el óxido de aluminio presente en el mineral se disuelve formando aluminato de sodio. Se puede notar cómo las impurezas insolubles se separan del sistema filtrándose como lodo rojo. La solución resultante se enfría gradualmente, permitiendo que precipiten cristales puros de alúmina. Este óxido de aluminio refinado se convierte en la materia prima esencial para producir aluminio metálico, listo para entrar en la etapa de reducción electrolítica. Transición al siguiente nivel. A primera vista, el polvo mineral purificado parece inerte, pero en realidad está a punto de transformarse en metal fundido. 1800 grados Fahrenheit es la temperatura aproximada a la que se mantiene el baño de electrolito fundido dentro de cada celda electrolítica. Aquí la alúmina purificada experimenta su transformación más crítica, pasando de un mineral opaco a metal líquido. Una potente corriente continua fuerza al aluminio a liberarse de sus enlaces químicos y a sentarse en el fondo de la celda como un flujo metálico. Mientras tanto, el oxígeno restante escapa hacia arriba como gas. Todo este proceso opera continuamente bajo un control estricto de la temperatura, la intensidad eléctrica y la pureza del material. El aluminio recolectado de la electrólisis emerge como un metal plateado puro y brillante, con una trabajabilidad excepcional para la aleación posterior. Desde piedra hasta forma elemental líquida, el material central para cientos de millones de llantas toma forma y fuego, listo para una manufactura de absoluta precisión. El aluminio fundido se transfiere desde las celdas a enormes cucharones resistentes al calor para su vertido. Más adelante se complica. 1292 grados Fahrenheit asegura que el flujo permanezca totalmente líquido y no se solidifique a mitad de camino. El metal se vierte por un canal inclinado,
o directamente en moldes de fundición hechos de acero resistente al calor o hierro fundido. Dependiendo del producto previsto, estos moldes pueden producir lingotes estándar de entre 48 y 55 libras, o largos tochos de aluminio que pesan varias toneladas. El enfriamiento final requiere una gestión térmica activa para evitar defectos internos. Se ve cómo una delgada película gris se forma a través de la superficie del metal al enfriarse, una capa natural de óxido creada por el contacto con el aire que será tratada posteriormente. Circuitos de refrigeración por agua y unidades de flujo de aire pesado rodean los moldes para ayudar a que el metal solidifique rápida pero uniformemente. Esto reduce la tensión interna y previene grietas estructurales en el material. Una vez completado el enfriamiento, cada lingote o tocho se retira e inspecciona por peso, acabado superficial y precisión dimensional antes de ser empaquetado o movido hacia la laminación, extrusión o fabricación del producto final. El metal solidificado está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. $10,000 toneladas de presión potencial aguardan en la etapa final, pero el nacimiento de la rueda ocurre en el silencio absoluto de un laboratorio digital. ¿Por qué el metal refinado necesita una forma definida mediante dibujos técnicos antes de tocar cualquier molde físico? A simple vista, la fuerza mecánica parecería la herramienta principal inmediata para crear una rueda resistente, pero en realidad es el plano el que dicta la geometría, la estructura y los requisitos de rendimiento que la pieza final debe cumplir obligatoriamente. Cada llanta se diseña buscando un equilibrio crítico entre la estética visual y el rendimiento técnico puro. Los ingenieros determinan el número exacto de radios, las superficies de carga y la profundidad del perfil para optimizar el peso total. Se simula la capacidad de disipación térmica utilizando software de diseño tridimensional y análisis estructural digital avanzado. El modelo debe superar múltiples ciclos de pruebas virtuales exhaustivas bajo carga simulada. Esto asegura que sea lo suficientemente ligero para reducir el consumo de combustible, pero duradero ante las duras condiciones del mundo real. Pero esto es solo el comienzo. Solo cuando el diseño cumple todas las especificaciones, los datos digitales se transfieren a la línea de fabricación física. Desde ese momento, el aluminio sin forma comienza a asumir un destino definido, preparándose para convertirse en la columna vertebral giratoria bajo cada vehículo. Para la tecnología de fundición a alta presión, se cortan tochos rectangulares de aluminio a una longitud estándar precisa. Estos bloques se envían a instalaciones especializadas donde se vuelven a fundir dentro de hornos controlados. La temperatura se mantiene estable entre 1300 en Sankey 1400 grados Fahrenheit. Se puede notar cómo el metal líquido mantiene una fluidez perfecta y una limpieza absoluta antes de entrar en el molde. Más adelante se complica. El aluminio fundido se introduce en un troquel sellado utilizando sistemas de fundición de baja o media presión. Bajo una fuerza continua, se ve cómo el metal llena cada rincón de la cavidad con alta precisión, formando la base de la llanta en segundos. El troquel está hecho de acero aleado resistente al calor y diseñado con tolerancias extremadamente ajustadas. Esto garantiza que los radios y las costillas de refuerzo se reproduzcan exactamente como se diseñaron. Una vez solidificada, la llanta se retira y se enfría rápidamente mediante sistemas dedicados. Y esto no es el límite. La pieza pasa por tratamientos de seguimiento, que incluyen el recorte de rebabas y la inspección geométrica rigurosa. La detección de fallas por ultrasonido prepara el metal para el mecanizado,
asegurando que la primera forma verdadera emerja equilibrada y lista para el refinamiento final. Junto a los métodos de fundición, muchos modelos de gama alta se producen mediante forjado, donde el metal se comprime bajo una fuerza inmensa. A primera vista, parece un proceso similar al moldeado por la forma resultante, pero en realidad el material nunca se funde por completo en esta técnica. El stock de aluminio llega típicamente como un tocho cilíndrico sólido, cortado a medida y calentado hasta un estado plástico y trabajable. Cuando se alcanza la temperatura requerida, cada tocho incandescente se coloca en un troquel bajo la fuerza de una prensa hidráulica masiva. La prensa aplica a menudo entre 6.000 bus a 10.000 toneladas de presión directa sobre la pieza. Bajo esta carga extrema, la estructura interna del grano se compacta y realinea a lo largo de la dirección de la fuerza. Se observa cómo el proceso elimina las bolsas de gas y las microgrietas comunes que se encuentran en el material fundido. El resultado es una pieza forjada con una resistencia mecánica aumentada hasta en un 30 o 40% en comparación con una rueda fundida. Además, es notablemente más ligera. El forjado permite reducir material en zonas sin carga manteniendo la rigidez, creando una estructura optimizada para la durabilidad. Una cantidad inmensa de energía térmica permanece atrapada dentro del metal deformado inmediatamente después de los procesos de forja o fundición a presión. Para mantener la estabilidad dimensional crítica y evitar deformaciones, cada pieza en bruto se transfiere sin demora a un sistema de refrigeración por agua. ¿Por qué es tan urgente este enfriamiento drástico antes del mecanizado? El bloque metálico parece sólido y resistente a simple vista tras salir del molde, listo para el trabajo. Pero si no se extrae el calor remanente de inmediato, la estructura interna sufriría variaciones incontrolables que arruinarían la precisión del corte. Dentro del tanque de templado, el agua circulante reduce la temperatura de la pieza a niveles controlados, lavando simultáneamente el polvo de óxido y las partículas metálicas. Algunas fábricas incorporan inspección automatizada mediante cámaras avanzadas o sensores térmicos para confirmar el estado de cada unidad. Solo cuando la pieza alcanza el rango térmico exacto, se permite su paso hacia el mecanizado CNC. Pero esto es solo el comienzo. El perfil básico de la llanta forjada es apenas un lienzo tosco que requiere una definición técnica absoluta para convertirse en un componente acabado. Dentro de una celda de mecanizado cerrada, las herramientas de corte giran a una velocidad vertiginosa de 6.000 a 12.000 revoluciones por minuto. Las fresas tallan directamente en la aleación de aluminio preformada, definiendo cada canal de los radios y cada orificio para los pernos con exactitud. Se puede notar cómo los modernos sistemas CNC de 5 ejes atacan la rueda desde múltiples direcciones sin necesidad de reposicionarla manualmente. Esto mantiene una precisión mecánica inquebrantable, vital para la compleja geometría de los radios que exige una posición absoluta. A primera vista, el mecanizado parece una simple eliminación de material sobrante, pero en realidad, las tolerancias se mantienen a menudo por debajo de 0,02 milímetros, un grosor más fino que un cabello humano. En instalaciones de gran escala, robots industriales manejan la carga de los tochos, los cambios de herramientas y la extracción del producto terminado. Todo el paso está automatizado para asegurar una repetibilidad perfecta y una producción constante. Una rueda completa puede ser mecanizada integralmente en menos de 30 minutos, incluso cuando se trata de diseños intrincados. Y esto no es el límite. Como resultado de esta eficiencia, las fábricas modernas producen cientos de llantas por día, manteniendo una uniformidad perfecta en cada lote.
Antes de someterse al tratamiento superficial, cada llanta pasa por una limpieza previa exhaustiva para eliminar virutas y aceite de corte. Brazos robóticos equipados con toallitas industriales y boquillas de aire comprimido se mueven alrededor de la llanta automáticamente. Barren la superficie con precisión quirúrgica, enfocándose especialmente en los canales de los radios y los orificios de los pernos, donde se acumulan los residuos. El proceso solo está cobrando fuerza. Para áreas más complejas o puntos de inspección críticos, los trabajadores intervienen manualmente, con paños y luces de inspección, asegurando que ningún detalle se pierda. Esta etapa prepara la llanta para la siguiente operación, que debe ejecutarse con la máxima exactitud posible. Sin embargo, la apariencia visual impecable nunca puede garantizar la integridad dentro de la estructura metálica. Para descubrir defectos a escala microscópica, cada rueda debe someterse a una evaluación rigurosa, comenzando con pruebas de presión. Se ve cómo se bombea aire a presión dentro de la cavidad de la llanta, sumergida en un tanque de agua especializado. Si existe alguna grieta, incluso tan pequeña como la punta de un alfiler, el aire escapará inevitablemente. Débiles rastros de burbujas ascenderán a la superficie del agua como senderos plateados, delatando la falla oculta. Más adelante se complica. Algunas fábricas llevan esto más lejos con pruebas de penetrantes fluorescentes para una seguridad total. Una solución luminiscente especial se aplica a la llanta y luego se expone a luz ultravioleta intensa para revelar microfracturas enterradas. Solo las ruedas que superan esta exigente batería de inspecciones tienen permitido continuar. La pieza aprobada avanza hacia el acabado superficial y el desmoldeo final. Solo las ruedas que superan una inspección estructural y de estanqueidad implacable obtienen el permiso para avanzar hacia el acabado superficial. Cada llanta entra en la cabina de recubrimiento en polvo, marcando la primera etapa de su transformación visual. Aquí, pistolas de pulverización automatizadas aplican una capa base negra utilizando tecnología electrostática avanzada. ¿Por qué se cargan el polvo de pintura y el borde de aluminio con polaridades opuestas en esta fase? A primera vista, la pulverización parece un proceso mecánico directo y simple, pero en realidad, las cargas eléctricas opuestas hacen que las partículas se adhieran uniformemente a cada contorno sin necesidad de adhesivos o agentes de unión. Se puede notar cómo el polvo cubre cada superficie, desde la cara y los radios hasta el barril interior, creando una capa suave y ultra fina. Unas pocas micras de espesor deciden la longevidad de la llanta frente a la corrosión y la protegen contra la intemperie. Esta capa fundamental proporciona la base ideal para los acabados posteriores de color y capa transparente, asegurando una retención de brillo a largo plazo. Pero esto es solo el comienzo del proceso de endurecimiento. La llanta se traslada a un horno de curado, calentado a 375 grados Fahrenheit. A esta temperatura crítica, el polvo se derrite lentamente, se nivela y se une permanentemente a la estructura metálica. Se ve cómo la superficie mate se transforma en una base sólida y uniforme bajo el calor intenso. Este paso establece los cimientos tanto para la durabilidad extrema como para la calidad visual del producto final. Con la capa base electrostática firmemente curada, la rueda avanza hacia la etapa más definitoria. El acabado final de pintura tiene lugar dentro de una cabina de pulverización sellada herméticamente. Brazos robóticos aplican múltiples capas de pintura fina, siguiendo rutas preprogramadas con precisión hasta cada borde y hueco. Dependiendo del diseño, ya sea negro brillante profundo, plata metálica o tonos degradados de gris, cada tipo de pintura se mezcla previamente con una formulación exacta. La cámara se desliza siguiendo los arcos coordinados de los robots, donde la presión, el caudal y la distancia de pulverización están estrictamente controlados.
Esto permite que la pintura se asiente fina y pareja a través de las superficies curvas y las transiciones afiladas de los radios. Transición al siguiente nivel de protección. Más que una simple estética, este recubrimiento forma una barrera protectora impenetrable contra la exposición ultravioleta, la sal de la carretera y la corrosión ambiental. Una vez aplicada la capa final, la rueda regresa al horno de curado para bloquear el color, la estabilidad y la durabilidad. El calor sella las propiedades a largo plazo para cumplir con los estándares de calidad globales. El componente está listo para enfrentarse a la carretera. Tres factores clave se sellan en el horno: color, estabilidad y durabilidad a largo plazo. ¿Por qué es tan decisivo el proceso de curado en este momento exacto de la producción? La pintura ya cubre visualmente la superficie del metal tras la aplicación anterior, pero solo el calor intenso garantiza que la rueda cumpla con los estándares globales de calidad frente a los elementos. Pero esto es solo el comienzo. Una vez que la pintura se cura completamente, la rueda ingresa a la inspección final, donde cualquier desviación es crítica. Se puede notar cómo cada aro se monta en una máquina de equilibrio dinámico que gira a alta velocidad. A primera vista, parece una simple prueba de rotación mecánica, pero en realidad mide la concentricidad y la distribución del peso con precisión. Cualquier desequilibrio que supere la tolerancia permitida marca la pieza inmediatamente para su corrección o eliminación total de la línea. En paralelo, sensores automatizados y técnicos cualificados realizan una inspección visual detallada. Se ve cómo evalúan el acabado de la pintura, los bordes del aro y la superficie de cada radio para asegurar que no existan arañazos, descascarillados o defectos cosméticos. Todo se vuelve más complejo. Todos los criterios observados se comparan rigurosamente con las especificaciones del diseño original y las normas del fabricante. Solo tras superar cada punto de referencia, la rueda recibe la autorización definitiva para el empaquetado. Cada unidad se envuelve con una película resistente a los arañazos y se asegura con inserciones de amortiguación. Se observa la colocación en una caja de cartón dedicada con identificación de código de barra rastreable. La rueda está lista para iniciar su viaje por el mundo. Decenas de etapas de control transforman el aluminio crudo en un componente acabado. El resultado surge de una combinación de calor intenso y presión mecánica. ¿Por qué se vigilan tanto la geometría y el peso de la pieza? A simple vista, parece una manufactura estándar, pero en realidad, cada detalle refleja la tecnología y artesanía de la línea de producción. Se ve cómo la pintura resalta la calidad bajo las luces de inspección. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar la estructura impecable mientras avanza hacia la salida. La llanta de aleación comienza aquí su recorrido global. El ciclo concluye en este punto.